Este texto es bastante familiar para mí. Hay mucho que explorar en Efesios capítulo 4. He tenido la oportunidad de exponerlo en varias oportunidades y yo quiero compartirles a ustedes lo que el apóstol Pablo dice a través de este texto. Bien, así que permítanme orar de nuevo y vamos a pedirle al Señor que nos guíe a través de la exposición de su palabra. Padre, tú eres un Dios realmente bondadoso para con nosotros al revelarte en un libro, mostrándonos tu mente, tu propósito, tu voluntad. Gracias, Padre, porque una y otra vez, cuando nos dirigimos a ti, preguntamos cuál es la voluntad para tu pueblo, cuál es la voluntad para nosotros. Y por eso, Padre, nos vemos privilegiados hoy en el día de tu Hijo, para que podamos ver, comprender, entender qué es lo que dice tu palabra. Danos claridad de mente. Muchas preocupaciones pueden estar embotándonos en este momento, pero por tu Espíritu te imploramos que nos ayudes a estar atentos a tus escrituras, que nos ayudes a estar dispuestos con una mente sobria, una mente preparada, Dios, para escuchar tu voz a través de este sermón. Toda la gloria sea a ti, Padre. Ilumínanos, llénanos de gracia con este texto y manifiesta tu gloria en medio de nosotros, haciendo que tu palabra tenga un efecto real y poderoso en nuestros corazones, para que salgamos de aquí distintos, no seamos los mismos al salir de este lugar, sino que estemos dispuestos a hacer lo que a ti te agrada. Toda la gloria sea a ti, Padre. Te lo expresamos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es natural que el hombre busque compararse con otros hombres. Está en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza pecaminosa, compararnos entre nosotros. Quizá no seamos muy conscientes de eso, pero tendemos a compararnos, ¿sí? Quizá cuando usted llegó y entró a este salón, usted dice, uy, como que no estoy tan bien vestido como otros. O, uy, me faltó peinarme mejor porque esta hermana está mejor peinada. Tendemos a compararnos, tendemos a buscar esa comparación y el problema radica en que mm, olvidamos de que todos nosotros como seres humanos, todos nosotros como hombres somos distintos, somos diferentes, pero al ser distintos muchas veces se favorecen intereses individuales y también es natural que el ser humano ante esas distinciones, ante esas diferencias, propicie divisiones, porque en nuestra actitud individualista buscamos aquello que procura beneficiar nuestro propio bien. Le cuesta la unidad al ser humano, nos cuesta la unidad. Aunque la Biblia expone un caso y creo que es bastante conocido por todos por el Salmo capítulo 2, en donde toda la humanidad se une por una causa. Toda la humanidad se une por una causa, porque allí el salmista dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se reúnen las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra el Señor y contra su ungido, contra su rey. Para eso toda la humanidad está dispuesta, para ir en contra de Dios, en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, bíblicamente la unidad puede ser ejercitada, ejemplificada y experimentada por otro grupo.
y para la gloria de Dios. Y ese grupo se llaman cristianos. Los cristianos. La unidad no es un tema de unas cuantas citas bíblicas o algunos textos de las escrituras. La unidad está ligada profundamente al desarrollo de todo el pensamiento de Dios. Casi que es un tema central en las escrituras. Es muy importante ese tema. Y en el texto de Efesios 4 se señala la unidad como algo trascendental en la vida de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿por qué habría el apóstol Pablo hablar de unidad a los hermanos de Éfeso? ¿Por qué? Si nosotros leemos, y si tú has leído conscientemente la epístola a los Efesios, no parece haber problemas en esta iglesia de división o de parcialidad. Creo que este tema hubiera de pronto funcionado mejor en una iglesia como Corinto. Y hay un tema que es notorio a la luz de esta epístola a los Efesios, que Pablo utiliza frecuentemente en esta carta, y es la palabra amor. La palabra amor. Al parecer los hermanos de Éfeso estaban ejercitándose en el amor y Pablo les escribe que abunden más y más en ese amor. Si vamos al capítulo 1, y ustedes lo pueden revisar en sus Biblias, capítulo 1, versículos 15 y 16, el apóstol dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ya desde el principio el apóstol está agradecido porque los creyentes en Éfeso están practicando el amor. Están practicando el amor. No obstante, Pablo quiere persistir en ello para que no se descuide aquello por lo cual está agradecido al Señor y que es clave para la entidad de la iglesia. El hecho de que la iglesia esté amando no significa que es suficiente. Pablo está muy interesado en que la iglesia apunte a ese perfeccionamiento de la unidad que está basada en el amor. Y es que la iglesia tiene un llamado. El cuerpo de Cristo tiene un llamado para la iglesia y hay formas para cumplir ese llamado. Porque nuestra vocación, quienes somos cristianos, nuestra vocación es la unidad. Y ese es el mensaje que quiero compartirles en esta mañana a ustedes. Nuestra vocación es la unidad. Y quiero guiarlos a través de este texto a la luz de dos ideas que argumentan este mensaje, que explican el por qué nuestra vocación es la unidad. Nuestra vocación como creyentes, como iglesia, es la unidad. Así que vamos a ver esas dos ideas. Vamos a ver el llamado que tenemos como creyentes, pero también vamos a ver la forma en que podemos cumplir ese llamado. Bien, el cómo. Entonces, ¿cuál es ese llamado que tenemos como creyentes? En un principio el apóstol dice en el versículo 1: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Creo que la Biblia de las Américas dice: les ruego que vivan como es digno de la vocación con que han sido llamados. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que se encuentra esto? Pablo está en la cárcel. Pablo está encarcelado por la causa del evangelio. La predicación del nombre de Cristo llevó a Pablo a estar privado de la libertad y muy seguramente está preso en Roma, en donde la mayoría de la comunidad es gentil, es decir, no de etnia judía. Sin embargo, eso no es obstáculo para que Pablo ruegue a sus hermanos en Éfeso a que caminen, a que anden, a que vivan
conforme a la vocación que ha sido llamados. Pablo ruega, es un ruego, es un clamor. Pablo ruega a los hermanos en Éfeso que sigan o se ocupen en aquello que corresponde a una vocación. Y esta vocación no es cualquier tarea u oficio, no es cualquier interés o práctica. Comúnmente a mí me preguntan, ¿cuál es tu vocación? Y tengo que responder, mi vocación es pastor, a eso me dedico. Y a ustedes también les preguntan, ¿cierto? ¿Cuál es tu vocación? ¿Y qué respondemos? Mi vocación es, yo me dedico a... Cuando me preguntan por mi profesión, tengo que responder algo muy distinto. Yo soy ingeniero electrónico. Y si me preguntan, ¿cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero electrónico. ¿Pero a qué te dedicas? ¿Cuál es tu vocación? Ah, bueno, yo soy pastor. Yo soy pastor. La vocación es aquello a lo que nos dedicamos y ocupa la mayor parte de nuestro tiempo. La vocación está determinada por nuestro modo de vida. Estoy seguro que aquí hay amas de casa, ingenieros, arquitectos, abogados, licenciados, vendedores, comerciantes, estudiantes. Hay diversidad de vocaciones, de tareas a las cuales estamos dedicados. Y la vocación está ligada al ser. Está ligada al ser. Yo soy licenciado y por eso me dedico a enseñar matemáticas. Yo soy ama de casa y por eso me dedico al cuidado de los quehaceres del hogar. Yo soy pastor y por eso me dedico a llevar a la grey de Dios a buenos pastos para que se alimenten. Entonces Pablo dice en el versículo 1, hermanos, yo les ruego, les suplico a que vivan conforme a la vocación con que han sido llamados. El creyente está identificado con una vocación. Hay algo a lo cual se dedica el cristiano. Hay una tarea a la cual ha sido llamado cada hijo de Dios. Y se trata de un estilo de vida. Y la pregunta es, ¿cuál es esa vocación? ¿Cuál es esa vocación? Pablo les dice, dedíquense ustedes, vivan conforme a la vocación con que han sido llamados. Ok, ¿cuál es la vocación, Pablo? ¿Cuál es la vocación? Bueno, antes de hablar de esa vocación a la luz del texto, lo interesante es que Pablo apunta a una sola vocación. Y para entender esa vocación, necesitamos volver un capítulo atrás o dos capítulos atrás en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, que creo que es bastante familiar para nosotros, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ustedes no son salvos por obras, ustedes son salvos por gracia. ¿Para qué? Para que ninguno diga, no, es que yo soy salvo porque es que yo soy bueno. No, yo soy salvo por pura gracia. Y luego dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellas, anduviéramos en ellas. Según Pablo, el creyente es lo que es por gracia y como tal es hecho conforme al propósito de Cristo, que es andar, que es vivir ¿en qué? En buenas obras. En buenas obras. Dios diseñó buenas obras para que sus hijos se dedicaran a ellas. Ahora, ¿cómo se muestra eso en el capítulo 4? Entonces el apóstol dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El Señor llama a sus hijos, a su pueblo, a dedicarse al llamado dado a ellos. Y como es una sola vocación, y ustedes tienen sus vocaciones, las vocaciones tienen varias tareas. Es una sola vocación, por ejemplo, pastor, pero como pastor tenemos distintas tareas. ¿Cuáles son esas tareas a las que se refiere el apóstol Pablo en esa vocación? Hay dos tareas. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Segunda tarea, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En primer lugar, los cristianos están llamados a dedicarse a soportarse los unos a los otros. Interesante labor, ¿no? Soportándose unos a otros. Y es muy común que digamos, es que no soporto esto. Pero lo bueno de esa tarea es que se nos ofrecen herramientas para cumplirla. ¿Cuáles son esas herramientas? Humildad, mansedumbre y paciencia. Y cada una de esas virtudes está definida perfectamente en la Biblia. Pero hermanos, hay algo importante aquí y es que cada una de esas definiciones, cada una de esas herramientas que nos llevan a cumplir con esa tarea, no parte meramente de lo moral. Levanten aquí la mano los que son pacientes. Entonces, este sermón es para nosotros. Es que yo decido, yo voy a ser paciente con mi hermano, voy a soportarlo. Así no funciona. Cada una de esas virtudes no parten de lo moral, de nuestra capacidad, sino que parten del evangelio. Si nuestra vocación, si nuestro llamado, si nuestra dedicación es hacer lo que Cristo hace, entonces debemos soportarnos unos a otros, considerando la humildad, la mansedumbre, la paciencia que el mismo Señor Jesucristo implanta en nuestras vidas y que son posibles bajo el estándar del evangelio. No podemos soportarnos los unos a los otros si no tomamos el estándar supremo de sacrificio que es Cristo. Así como en toda vocación hay herramientas y hasta capacitación para ejercer una tarea, también hay herramientas en el evangelio para dedicarnos a sobrellevar las cargas los unos a los otros, para soportarnos unos a otros. Así que espero que nadie aquí como creyente diga o digamos, es que tengo que aguantar a mi hermano. Ese hermanito difícil, me toca soportarlo. Es que tengo que ser humilde. Es que tengo que ser paciente. Tengo que ser manso. No. Más bien miremos a la cruz y obremos conforme a esa vocación. Ahora, en segundo lugar, los cristianos están llamados a procurar con diligencia la unidad. Es lo que dice el versículo 3, solícitos. Y algo que me llama muchísimo la atención es que la palabra griega solícitos, espoudazo, es la misma expresión que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es la misma expresión, es la misma. De manera que los creyentes están llamados a procurar con diligencia guardar la unidad. Y aquí es donde Pablo se quiere enfocar. ¿Por qué los cristianos deben proponerse con diligencia, patrocinar, favorecer, cultivar la unidad?
¿De qué unidad está hablando el texto en Efesios 4? Bueno, leamos nuevamente el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Será que Pablo persiste en la unidad en este texto? ¿Cuántas veces se repite la idea de unidad? Solo en 3 versículos. ¿Cuántas veces? Solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es sobre todos y por todos y en todos. Lo que Pablo está diciendo es que la vocación de los creyentes es procurar con diligencia la unidad, porque la unidad es el sello de identificación de los creyentes bajo un mismo criterio. La iglesia no se identifica por creer o seguir a varios dioses, o a varios señores, o a varios espíritus. La iglesia no se caracteriza por seguir distintos principios de fe, convicción o esperanza. La iglesia, los creyentes, los cristianos son el cuerpo de Cristo y tienen un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, una sola esperanza, un solo vínculo. Así que la iglesia tiene como vocación, como práctica, como dedicación, mostrar unidad. Mostrar unidad. Si la iglesia no muestra unidad, entonces hay un problema con el llamado. No estamos respondiendo al llamado. Pero si somos cristianos, vamos a procurar con diligencia la unidad. Ahora, lo interesante es que esa unidad está encaminada por sus partes. Es decir, cada creyente en particular hace parte de un todo. Y así lo deja ver el texto desde el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A cada creyente le fue provista una gracia, un don, una característica particular, pero bajo un estándar de un todo que es Cristo. ¿Bien? Jesucristo fue Dios hecho hombre, quien encarnó para así morir y tomar nuestro pecado que nos tenía esclavos. Estábamos esclavos de ese individualismo tóxico que se enfoca solo en nosotros, pero no solo murió, sino que resucitó para mostrar que tiene no solo la potestad sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Y es más, también murió y resucitar para revelar que Él es Señor de todo, un único Señor y Dios de todo, un único Salvador de un solo pueblo. Así que, hermanos, hay un llamado, hay una vocación, hay algo a lo que nos debemos dedicar, y es a soportarnos los unos a los otros y procurar con diligencia la unidad entre nosotros. Bien. Y vemos entonces que para soportarnos los unos a los otros tenemos herramientas gloriosas en Cristo por su evangelio.
ya que el Evangelio revela el estándar y definición máximas de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero tenemos que responder una pregunta. Y este sermón sería incompleto si no se responde esa pregunta. Y gracias a Dios Pablo la responde. ¿Cómo podemos ser diligentes en la unidad? ¿Cómo podemos procurar la unidad? ¿Cómo? ¿Cómo podemos propiciar la unidad? ¿Cómo podemos estar solícitos en guardar la unidad entre el cuerpo de Cristo? Bueno, aquí los llevo al segundo punto de este mensaje. La forma de cumplir ese llamado. Y eso es lo que vemos de los versículos 11 hasta el 16, pero permítanme leerle los versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo, como el único Señor y Dios de la iglesia, que es su cuerpo, se vale de diversos ministerios u oficios para que la unidad en la iglesia sea posible. Y eso es bastante paradójico, ¿no? Diversos dones, diferentes personas para lograr la unidad. Eso es bastante interesante. A pesar de que los miembros de la iglesia son varios y cada miembro tiene su función, todos actúan en un solo cuerpo en pro del cuerpo. El Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y no me voy a detener en este momento a describir lo que caracteriza particularmente a cada uno de estos oficios, pero sí hay una característica común en ellos. En los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay una característica común. Hay una tarea en común en estos 4 oficios. ¿Cuál es esa tarea? Enseñar. Enseñar. Esa tarea en común es descrita en el versículo 12. ¿Qué dice el apóstol? A fin de perfeccionar, o como dice la Biblia de las Américas, a fin de capacitar a los santos. Perfeccionar, capacitar. La idea del texto es que estos hombres llamados por Cristo proporcionen a los santos todas las herramientas necesarias para la obra del ministerio. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros capacitan a la iglesia, a los creyentes, para que la iglesia, los creyentes, sean los que hagan la obra del ministerio. Y esto es bien interesante, hermanos, porque ¿desde cuándo para acá los pastores se convirtieron en transmisores y los fieles en receptores de la palabra meramente? Si usted hoy dijo, voy a ir a congregarme con mis hermanos y voy a ir a escuchar la palabra de Dios, y vuelve a su casa y durante toda la semana no hace algo distinto a lo que dice el texto, es usted un simple oyente. Pero con este sermón que yo les estoy dando y cada sermón que recibimos de nuestros pastores, cada enseñanza, cada escuela dominical, cada espacio donde somos instruidos con la palabra, es un espacio de capacitación. Es un espacio en donde somos perfeccionados, preparándonos. Bien. Hermanos, son ustedes quienes hacen la obra del ministerio. Son ustedes los que son capacitados por sus pastores para cumplir con el ministerio. Hay una concepción antinatural en el cristianismo de hoy que la Biblia condena.
Pregunta: ¿cuántos esperan que el pastor haga todo en la iglesia? ¿Cuántos esperan que el pastor esté involucrado en todo? Y puede que ustedes no lo digan, pero quizá sí lo desean. Alguien fallece y si no es el pastor quien viene y predica el evangelio, no es lo mismo. Si no es el pastor quien acompaña a los dolientes, no es lo mismo. Hay un grupo de reunión, un grupo de estudio bíblico, y si no es el pastor quien enseña, no es lo mismo. Hay una actividad ministerial y si no está el pastor, no es lo mismo. Si no es el pastor quien responde a mis preguntas, no es lo mismo. Si no es el pastor quien me visita, no es lo mismo. Hermanos, el trabajo pastoral del anciano no es estar presente en todo. Es más, si ustedes ven que su pastor o pastores está involucrado en todo, predique el Efesios 4. Porque el pastoreo bíblico que se muestra en Efesios 4 es capacitar, ofrecer las herramientas, la sabiduría y el conocimiento suficientes a los creyentes para que los creyentes, y esto es así, hermanos, para que los creyentes sean los que estén involucrados en todo. Pero hay más. Volvamos al versículo 11. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ya esto parece un cirilí allí, ¿no? ¿Sí? Cristo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los cuales a su vez capacitan a los creyentes, los cuales a su vez hacen la obra del ministerio. Todos los creyentes estamos involucrados en la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú eres cristiano, no puedes decir, yo aquí no tengo nada que hacer. Todo lo contrario. Tienes mucho por hacer. Todos los creyentes estamos involucrados en procurar con diligencia la unidad, la edificación del cuerpo de Cristo. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo los creyentes deben involucrarse en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Hasta cuándo? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que yo sea como Cristo, hasta que tú seas como Cristo, hasta que mi hermano, mi hermana sea como Cristo. Así que, hermanos, hay trabajo, bastante. Tenemos una vocación, tenemos tarea a la cual estamos o debemos estar dedicados y debemos ser diligentes en aquello, porque así como la iglesia es el cuerpo o es un cuerpo y nos surge ser como nuestro Señor, hay algo que se interpone en el camino. La misión es que todos aquí seamos como Jesús, la estatura del Hijo de Dios. Pero para llegar a esa estatura hay obstáculos. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy en día tenemos un recurso que está al alcance casi de toda la humanidad y es la tecnología. Y también tenemos bastante alcance a través de la tecnología a lo que se llaman redes sociales. Y por las redes sociales circula
todo tipo de información, sea falsa o verdadera. De hecho, es más la falsa que la verdadera. Y tristemente, se observa a cristianos siendo persuadidos por videos que presuponen decir algo que explica la Biblia y engañados por ello, sin siquiera examinar lo que están recibiendo, son convencidos. Y el engaño y el error propician las divisiones y perturban la unidad. ¿Saben quién es el más interesado en destruir la unidad de la iglesia? Satanás. Satanás. Y lo hace muy bien, hermanos. Lo hace muy bien. Creo que algunos conocen esta historia. Y es que en un pueblo, en un municipio, en otro país, había una señora lo más de buena gente. Y esa señora nunca decía nada malo sobre alguien, jamás. Ni siquiera de un ladrón o un delincuente. Nunca decía nada malo de alguien. Hasta que alguien dijo, yo sí sé de quién va a decir algo malo esta señora. Entonces se acercó a ella y este hombre le dijo a esta señora, toda buena gente, ¿usted qué piensa de Satanás? Y entonces la señora, con mucha calma y con una sonrisa en el rostro, le dice, qué bien trabaja, ¿no? Pero saben, mis hermanos, nada va a prevalecer contra la iglesia. Amén. Porque la iglesia tiene un solo Dios, un solo Señor, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo pueblo que se cuida mutuamente, enseñándose unos a otros para que unos a otros sean como su Señor y Dios. Por eso Pablo afirma que los creyentes todos deben estar involucrados en procurar la unidad y el crecimiento como iglesia de Cristo. Quizá en este momento a usted hay algo que le está quitando el sueño. Y no es precisamente unos frijoles trasnochados, ¿sí? Algo le está quitando el sueño, alguna preocupación, algo. Pero ¿saben qué sí debería quitarnos el sueño? ¿Qué debería desvelarnos? ¿Qué debería preocuparnos y afanarnos? Que tú y yo seamos como Cristo, que toda la iglesia sea como Cristo, ¿Mm? Que todos seamos como nuestro Señor. Y estará esta predicación y todas las predicaciones, todos los espacios de enseñanza que ustedes tienen, estará el discipulado, estarán los ministerios, estarán los pastores y maestros, estarán los distintos dones espirituales, todo está al alcance de los creyentes para que hagan la obra del ministerio y anhelemos la unidad y la perfección en el cuerpo de nuestro Señor. Ahora, quiero ir cerrando este mensaje, pero no puedo dejar pasar por alto algo en lo cual el apóstol Pablo es enfático. Miren de nuevo el versículo 1 de Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora miren el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pregunta, ¿qué tiene que ver el amor con todo esto?
¿Qué tiene que ver el amor con la unidad, con nuestra vocación? ¿Qué tiene que ver el amor? Bueno, el amor es fundamental para que la iglesia propicie la unidad. Si a ti te preguntan qué es amor, ¿cómo lo defines? ¿Mm? ¿Cómo lo defines? ¿Ya tienen allí la definición en sus mentes? Y aquí no sé cuántas personas sabemos, 50, 60, no sé cuántas, y estoy completamente seguro que todos me van a dar una definición distinta de amor. Porque ciertamente desarrollar un concepto como tal de amor es difícil, pero podríamos bíblicamente acercarnos a lo que es el amor a partir de sus atributos y su expresión. Por ejemplo, la expresión máxima de amor, ¿quién es? Cristo. Cristo. Jesús compartía la gloria con el Padre, siendo Señor y Dios de todo, pero al ver nuestra maldad, al ver cómo íbamos rumbo a la perdición, en un instante de la eternidad decidió hacerse hombre y morir por quienes merecían morir. La entrega de Cristo es la máxima expresión de amor, porque solo Él, siendo Dios, fue capaz de ser y de soportar el ser escupido, maltratado, humillado, herido por sus enemigos, y para que ellos no fueran al infierno, que es el lugar que todo hombre merece por desear otras cosas distintas a Dios, por tener una actitud de desprecio y rebeldía hacia Él. Y con eso en mente, Pablo persuade a los hermanos en Éfeso a que anden como es digno de la vocación a la cual fueron llamados. Hermanos, no se trata de soportarnos porque sí, o de procurar con diligencia la unidad porque sí. Se trata de vivir el amor de Cristo, por el cual tú y yo somos añadidos a su cuerpo, a su familia, a su propósito. Así que espero, hermanos, y espero en Dios, en nuestro Señor, que por medio de su Santo Espíritu ustedes puedan meditar y atesorar este mensaje para que podamos participar de la consolidación de lo que somos, el cuerpo de Cristo, la iglesia, siendo un reflejo de la vocación a la que hemos sido llamados, mostrando que la iglesia es la familia unida en medio de las familias divididas del mundo. La gloria sea para nuestro Dios. Padre Celestial, qué privilegio tan grande nos has dado de mostrar tu gloria a través de algo que es tremendamente desafiante para nosotros, como lo es la unidad. Pero Padre, gracias porque nos muestras por tu palabra que es posible estar unidos. Es posible exaltarte y mostrarte a este mundo dividido, de que nosotros como tu pueblo, a quienes nos has rescatado del pecado y de la muerte, nosotros podemos estar unidos. Padre, te pido que humilles nuestros corazones, nos prepares, nos entrenes, para que podamos de verdad ser diligentes en la vocación que nos has dado. Padre, todos nosotros hemos sido puestos en distintos roles y oficios, pero como cristianos tenemos una sola vocación con dos tareas claras: el soportarnos los unos a los otros y el procurar con diligencia la unidad. Ayúdanos en ello, Padre. Glorifícate en medio de nosotros.
Te lo pedimos en Cristo.